no me gustaría que oremos una vez más y bueno, también agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron orando por la operación y todas las demás cosas. Así que hermanos, de verdad, muchas gracias. Si realmente, si hoy puedo estar bien, es por el Señor. Y sabemos que uno de los medios de gracia que Él nos dio es la oración. Así que Dios así lo ha querido y ha usado la oración de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora vengo delante de ti para agradecerte por tu gracia y tu misericordia que nos fueron dadas en Cristo, Señor. Gracias por tanto, Señor. Señor, permite que esta noche tu palabra, que será llevada desde la predicación hacia el oído de las personas, pueda por medio del Espíritu Santo ser llevada del oído a los corazones, Señor. Pueda transformar cada una de nuestras vidas, Señor. Sabemos que nuestra fe depende de tu palabra, Señor, depende de ti. Señor, cuán pobres y necesitados somos de tu gracia, de tu misericordia, de que nos aumentes la fe, como bien dijeron los discípulos en aquella vez. Señor, que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas y que también tu iglesia sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10, inclusive vamos a estar viendo hoy. Venimos predicando expositiva y consecutivamente cada uno de los libros para predicar así todo el consejo de Dios. Estamos en esta primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, una hermosa carta de Pablo, hablando de cuestiones generales de la iglesia, pero por sobre todas las cosas teniendo presente en todo esto el regreso de Cristo. Sí, usted va a ver que en cada uno de los capítulos, sobre todo al finalizar, esta idea se repite a lo largo de las cartas. Es Pablo diciendo, pero todo lo que vimos, como incluso lo que vamos a terminar viendo hoy, todo esto, en última instancia, considérenlo, pónganlo en perspectiva a la venida de Cristo, ¿sí? Y es algo muy bueno muy buen ejercicio para que lo hagamos mientras estudiamos esta carta. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, en plena certeza, sería esto. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Como vimos en las reuniones anteriores, Pablo, luego de haber fundado la iglesia en Tesalónica, sigue su viaje misionero. Él con Silas, forma parte de su segundo viaje misionero. Él sigue con Silas de camino y el joven Timoteo. Él había entrado a lo que es Grecia por el norte,
¿sí? Y él llega, la zona norte de Grecia era Macedonia, la zona sur era la provincia de Acaya, ¿sí? Por eso Pablo usa estos dos términos, como usar norte y sur, ¿sí? Macedonia al norte, por eso hoy, por ejemplo, tenemos la República de Macedonia del Norte, arriba de Grecia, y tenemos lo que es la zona de Acaya, que era el sur, ¿sí? de Grecia. Esto es, Tesalónica forma parte de las primeras iglesias de Europa, digamos, estamos hablando. Ya saliendo del Asia Menor, Pablo se había dirigido, había fundado esta iglesia, y luego de haber fundado por los inconvenientes que ya vimos en los cultos anteriores, Pablo tuvo que huir con Silas, tuvo que ir hasta Berea, se funda la iglesia en Berea, y él termina yendo, después va hacia el sur, termina en Corinto, desde donde él escribe esta carta, ¿sí? En la ciudad de Corinto, un puerto al sur de Grecia. Pero Pablo tenía en su corazón una gran preocupación. ¿Qué había pasado con los hermanos de Tesalónica, que había tenido un éxito rotundo la predicación? ¿Sí? Ahí. Entonces Pablo manda a Timoteo a que vaya, a que vea cómo están los hermanos. Al regreso de Timoteo y dándole todas las buenas noticias de cómo estos hermanos perseveraban en la fe, cómo estaban viviendo el Evangelio, aún a pesar de las dificultades, es que Pablo escribe esta carta. Escribe su primera carta a la iglesia de Tesalónica. Y como vimos esto ya el domingo pasado, como predicaba nuestro hermano Cristian, Pablo destacó primero, y arranca la carta saludando afectuosamente, para después destacar el trabajo para el Señor que están haciendo los hermanos de Tesalónica, quienes habían puesto su fe por obras. No era una fe vana, sino que era una fe activa, fe verdadera, podríamos decir, porque como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras. Y ellos habían demostrado su fe por las obras. Ahora, trabajaban, hacían este trabajo, estas obras por el Señor y por sus hermanos en base al amor que sentían. Sí, el amor era lo que propulsaba, el amor a Dios y el amor al prójimo, más próximo, que arrancaba entre sus hermanos. Y también todo esto lo habían hecho sustentados en la esperanza de Cristo, en la esperanza del Señor y en la esperanza de, como vamos a ver hoy un poco, la esperanza del regreso del Cristo. Entonces ahora Pablo, después de haber hecho esto, él se dispone en los versículos que nosotros vimos a explicar de dónde es que procede esta forma de actuar, esta fe, esta esperanza, este amor que ellos tienen. ¿De dónde procede? ¿Es algo común a todas las personas? ¿Procede acaso de su carne, de sus deseos? Se me fue la palabra, de hacer simplemente una obra de bien, filantropía, ¿sí? De hacer una obra de bien por el hecho de hacerla. ¿O de dónde proviene esto? Esto es lo que Pablo hace en estos versículos. ¿De dónde proviene esto que vimos el domingo anterior? Esta fe, esta esperanza y este amor en la conducta de ustedes. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la base que sustenta el comportamiento de ustedes como cristianos? Eso sería lo que vamos a ver hoy en síntesis. ¿Cuál es la base que sustenta todo lo que podemos ver en el comportamiento de ustedes? Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros esto? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, me hizo acordar cuando leía y estudiaba esto, cuando iba al colegio, hace muy largo tiempo. Teníamos una materia que era dibujo y teníamos una profesora que me quedó hasta el día de hoy, se llamaba Lucía, y ella en algunas clases, luego de habernos enseñado técnicas, cuando llegó el momento de, bueno, cada uno le gustaba diferentes técnicas para dibujar, ¿no? Y el examen que ella tomó no fue nada teórico, sino que llegó al salón, nos puso a todos en una ronda, puso en el medio una fuente con frutas, nos miró y dijo:
escojan una técnica, las que más les guste, miren y dibujen. Bueno, a mí había varios, uno con acuarela, otro con acrílico, y yo la verdad que no entiendo mucho de la cosa, pero yo me acuerdo que dibujé, a mí me gustaba hacer a carbonilla, sería, con lápiz negro y diferentes, con lápiz negro en una hoja. Eso siempre dibujé de esa forma, me gusta. Y cuando terminó la clase empezamos a comparar con los de al lado. Y empezamos a ver todo, y claro, cada uno lo veía desde una perspectiva diferente, pero todos vimos el mismo objeto. Y bueno, y ahí empezamos a ver que alguno le dibujó una banana de más, una manzana de menos, y la profesora nos decía, miren, lo importante es ser fiel. Si estamos haciendo no recuerdo el estilo, que es cuando se copia algo, se hace un retrato de algo. Sí, pero cuando copias algo, bueno, no sé, no tengo la teoría del dibujo, pero la cuestión era que ella dice, lo importante es que ustedes sean lo más fieles posibles al original cuando están haciendo una copia, si no, de nada sirve. Pueden tener las técnicas más hermosas, pero si ustedes no hacen cuando están haciendo un retrato, cuando están haciendo algo, si ustedes hacen esto con las frutas, ¿cómo van a poder cómo van a poder retratar el día de mañana a una persona? Si no son fieles en las frutas, no van a poder ser fieles al original, a la cara de la persona. Y nosotros reflejamos a Cristo. Como iglesia, como individuos, debemos reflejar a Cristo. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, la iglesia de Tesalónica es un muy buen modelo, es una muy buena fuente con frutas para mirar. Es un muy buen ejemplo a seguir de la esperanza, del amor y de la fe con la que ellos obraban. Pablo explica acá que Dios los ha escogido en amor, los transformó por medio de la obra del Espíritu Santo, y que su santificación progresiva revelaba que ellos realmente eran hijos de Dios. Las características que tenían coincidían con las que él mismo aportaba y con las que Cristo había predicado. Nosotros, cuando miramos las cartas de Tesalónica, debemos mirar el modelo de una iglesia que ama y que sirve fielmente al Señor. Ahora, no para mirar quién tiene el dibujo más lindo del reino, ¿no? Porque sería como espejito, espejito, ¿cuál es la iglesia más linda del reino? Sino que debemos mirar los modelos bíblicos. ¿Para qué? Para ver si en el modelo que nosotros estamos haciendo, tanto como iglesia en conjunto, como siendo iglesia personalmente, ¿estamos teniendo todas las frutas de los originales? ¿O estamos metiendo kiwi por bananas? ¿O le falta una manzana y se le agrega una pera? ¿Se entiende? Son características que nosotros tenemos que ir mirando para parecernos. Hermanos, esto es como predicaba el pastor Ramón Vargas. Allá creo que era la primera vez que vino, una iglesia digna de imitar. Debemos ver los ejemplos bíblicos para saber cómo. No hay nada que innovar. El agujero del mate ya está hecho, hermanos, en cuanto a lo que comportamiento bíblico se refiere. No es innovación el servicio de la iglesia al Señor, es fidelidad, hermanos. Entonces, desde esa óptica vamos a analizar estos versículos, ¿sí? Y la verdad que a mí es increíble, porque Pablo lo que hace acá es un trabajo de describir la iglesia, pero mencionando actitudes que tienen que ver a todos los cristianos, ¿sí? De cómo tenemos que ser el conjunto individual de cada uno, los individuos que conforman la unidad de la iglesia, el conjunto de la iglesia, el conjunto de los individuos. Y son dos puntos lo que Pablo dice
que es la base del comportamiento cristiano. Es decir, de dónde sale las cosas que ustedes hacen, creen y esperan en el Señor. Grábese esto, hermanos, porque esto es lo que tenemos que tener presente a lo largo de todo el sermón. Pablo nos está describiendo la base de todo lo que nosotros creemos, de lo que nosotros amamos y de la esperanza que tenemos en nuestro servicio al Señor. Eso es lo que Pablo hace acá. Y él hace dos puntos principales. Primero, en el versículo 4 y 5, pero principalmente arranca en el 4, él dice, el primer punto es escogidos por Dios. Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo dice, la primera cosa por la que ustedes hacen todo lo que hacen por Dios es porque no me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Pablo menciona como primera cosa la elección de Dios. Pablo está diciendo, ustedes hacen lo que hacen porque ustedes son escogidos por el Señor. Lo que vemos en ustedes nos da a nosotros el conocimiento de vuestra elección, de que vosotros sois escogidos por Dios. Ahora, acá empezamos a tallar con algunas preguntas que realmente muchas veces torturan la mente de cristianos fieles. Porque hablamos y enseñamos mucho de la doctrina de la elección, pero muchas veces pasa que hay hermanos que son fieles, sinceros, pero tienen esta pregunta en su cabeza: ¿cómo yo sé si Dios me escogió? ¿Cómo yo sé si yo soy uno de pertenezco a su pueblo? ¿Cómo yo sé si realmente pertenezco a Él? ¿Cómo sé si realmente Dios me ha llamado? Si soy uno de los de su pueblo. Y es una pregunta válida. ¿Cómo, para ponerlo en términos más simples, cómo sé si soy cristiano? ¿Seré realmente cristiano? Bueno, Pablo nos da un primer punto acerca de la elección y fundamental para describirnos lo que es. Pablo dice que la base de la elección de Dios para salvación fue el amor. Amados de Dios, dice el versículo 4. Fíjese, porque conocemos, hermanos, que amados de Dios, vuestra elección. Primero Dios nos amó. Y el amor forma parte de la elección. Al igual que en este caso, hermanos, cuando las Escrituras hablan de elección, hablan de amor al mismo tiempo. Voy a citar un solo ejemplo para no irnos por las ramas. Efesios 1, 4 al 6 es uno de los más conocidos. Pablo habla mucho sobre la doctrina de la elección en Efesios 1 y 2. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? ¿Para vivir como se nos antoje? No, para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué belleza hay en esto? Dios nos destinó a ser hijos de Él. Por medio de Jesucristo. ¿Según qué? ¿Según algo que Él vio en vos que valía la pena? ¿Según algo que le llamó tanto la atención de vos? Dice Pablo, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, y para que, como dice a los romanos, fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Ese es el sentido de la elección, hermanos. Con amor, para ser adoptados hijos suyos y parecernos a nuestro primogénito, como dice Hebreos, ¿no? A Cristo. Para ser hechos conforme a la imagen de Él. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios eligiendo a quienes salvar sea considerado un acto de amor? Es la siguiente pregunta que viene en la secuencia lógica. Bueno, hermanos, nosotros cuando leemos las Escrituras debemos razonar no desde nuestras mentes, sino desde las Escrituras mismas.
¿Por qué? Porque nuestras mentes no revelan a Dios, sino que las Escrituras revelan a Dios. Entonces debemos aprender a pensar, o por lo menos a tener en cuenta los argumentos que las Escrituras dan para hacernos entender por qué Dios ha tenido que elegir para sí un pueblo. Y lo voy a hacer rápidamente y le ruego, hermanos, que si alguno de ustedes tiene dudas con respecto a esto, se pueda acercar después de la reunión o en cualquier momento al pastor, a Cristian, a mí, al que usted, para que le podamos explicar con respecto a este punto si tiene algún tipo de duda. Pero voy a tratar de hacer lo más sintetizado posible esta parte. Primer punto, las Escrituras se encuentran, sí, es una secuencia lógica para entender, como dije, cómo Dios nos ha escogido. Todos conformamos una misma masa de pecadores, todos los seres humanos. ¿Por qué no aprobamos el tener en cuenta a Dios en nuestros caminos, como dice las Escrituras? Y vivimos o estuvimos viviendo a nuestro antojo, viviendo para nuestra gloria, en nuestro propio beneficio, para nuestra propia satisfacción, cuando Dios nos ha creado para su gloria, para su satisfacción, para Él. Fuimos creados para Él y vivimos para nosotros. Por lo tanto, Dios está airado con el impío todo el día. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios sinceramente. Cristo mismo dijo, vosotros, el problema no es que yo vine a ustedes. Dios vino a este mundo, se mostró visible en Cristo. Pero no es el problema que yo haya venido, dijo Jesús, y camine entre ustedes y haga milagros y un montón de cosas. El problema es que vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el ser humano, en primer lugar, vive sin tener en cuenta a Dios. Hace sus negocios, vive su familia, vive sus profesiones, vive toda su vida gira en torno a los deseos de su corazón y no en torno a lo que Dios establece en su palabra. Y eso, hermanos, tan simple y llanamente es pecado. Eso es el pecado. Es vivir de acuerdo a nosotros mismos sin tener en cuenta a Dios. Y tenemos en muy buena y última instancia el Dios de los domingos, pero nada más que eso. Después yo hago mi negocio como quiero hacerlo, vivo mi profesión como quiero vivirla, vivo mi familia como quiero vivirla, vivo mis relaciones como quiero vivirla, pero no tengo en cuenta a Dios. Y ese es el problema. Ahora, en segundo punto, Jesús dice, estando en esa condición, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Están contentos. Hermanos, la gran tragedia del infierno va a ser que las personas van a llegar felices. Es mentira cuando le decimos a la gente, vos venís y vas a ser feliz porque sin Dios no vas a ser feliz. No. Podés ser feliz sin Dios. Podés ser feliz siguiendo a tu propio corazón, pero te dura esta vida. Y lo tenés de a momentos. Y si seguimos los te das cuenta que en realidad esa felicidad no es felicidad. Pero esa es la mayor de las tragedias. Que Dios te deje ser feliz lejos de Él y no te atraiga para sí mismo. Porque esta vida vas a ser todo el cielo que vas a tener, porque termina esta vida y empieza tu infierno. Sin embargo, nosotros los cristianos podremos sufrir todo el infierno que podíamos llegar a sufrir en esta vida. Ponele vos. Pero tendremos toda la eternidad para disfrutar del cielo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, ¿qué hace Dios cuando ve que no lo tienen en cuenta y nadie quiere venir a Él? Dios es bueno. Y dice en su palabra, porque muchas veces surge la pregunta, bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué no castiga a los malos? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Dios creó el infierno. Y soporta con paciencia la vida de cada ser humano sobre esta tierra, pero cuando llega el fin, está establecido que una vez se muere y el juicio. Y luego de esto, si no creíste, vas a sufrir eternamente. Ahí Dios va a castigar a los malvados. Por eso la creación del infierno forma parte de la bondad de Dios.
Y es muy fácil de ver evidenciado esto, hermanos. Aquellos que no aman a Dios difícilmente puedan llegar a amar a su prójimo de todo corazón. Y por lo tanto, ahí ya no cumplen los mandamientos. Pero ese amor que Dios tiene por su justicia es también amor por su propia gracia. Y acá viene la parte buena, ante todo este panorama negro. Dice Pablo, pero Dios, quien es rico en misericordia, de nuevo, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Un muerto puede escuchar? ¿Puede ir corriendo? Nadie puede escuchar a Dios. Por eso Pablo dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, creyéndose vivos, pero zombies, yendo detrás de las pasiones del mundo. Se comían a ustedes mismos, vivían para ustedes mismos, pero estaban muertos, creyéndose vivos. Creo que no existía la palabra zombie en ese entonces, porque si no la hubiesen puesto para describir perfectamente lo que vivían de esa forma, yendo por instinto detrás de cosas vanas que se pudren con el tiempo, que no tienen sentido, y hacían oído sordo a las cosas de Dios. Y me voy a detener en estos puntos, hermanos, por más que muchos de ustedes lo tengan en claro, porque quiero que todos entendamos y que el Evangelio sea predicado a través de la elección de esto, hermanos, que podamos entender la belleza de la elección a la luz del Evangelio de Cristo. Pero ante ese panorama desolador de gente zombie yendo ahí sin sentido, muertos sin poder escuchar la voz del Señor, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, elige rescatar de entre esa misma masa de pecadores a muchos. Una gran multitud, imposible de contar, dice Juan en la visión del Apocalipsis. Dios ama, por eso elige rescatar de entre los pecadores. Ahora esa elección, ese parámetro, ¿cuál es el parámetro que Dios usa? Voy a elegirlo a Brian porque la verdad que me parece un gordito simpático y me parece que va a servir para esto o para lo otro. O voy a elegirlo a Martín, no sé qué vio en Martín, pero voy a elegirlo a Martín por esto o por lo otro. ¿Cuál es en qué se basa? La elección no fue porque seamos nosotros los mejores exponentes de los seres humanos, sino los peores. Porque su palabra es clara y dice, de lo vil y de lo menospreciable escogió Dios. Dame lo peor del mundo, porque yo lo voy a hacer lo mejor. Por eso, hermanos, se lo repito como muchas veces, cuando nosotros miramos a un drogadicto, a una prostituta, cuando nosotros miramos a los exponentes más grandes de los pecados, más llamativos, cuidado con el desprecio. Porque si no fuera por la gracia y por el amor y por la misericordia de Dios, nosotros seríamos peores que ellos. Porque de lo vil y de lo menospreciable escogió Dios. ¿Se da cuenta? ¿Dónde queda la jactancia? Excluida. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, en vez de estar mirando a una de esas terribles personas, terribles pecadores, no, nos estaríamos mirando al espejo. Por eso hay que tener amor, sabiendo de dónde Dios nos rescató, el mismo amor que Él tuvo al escogernos. Ahora, como decía, no elige por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Hermanos, ¿sabe lo que hace Dios en la elección? La palabra enseña que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay dos clases de personas, dice el Señor, o sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. Nadie anda solo. Cuando Cristo rompe tu corazón de piedra y te hace entender el mensaje del Evangelio, te salva. ¿Sabes lo que está haciendo Dios en ese momento? Está adoptando al hijo de su peor enemigo. Sí, hermanos, eso éramos. No éramos un montón de chicos en un orfanato diciéndole a Dios, sálvame Dios, por favor. Nadie quiere ir a Dios.
Y Dios dice, ah, no, yo voy a elegir este y este. ¿Sabe qué? Éramos los peores. Luchábamos en contra de Él, de su voluntad, de su evangelio. Éramos hijos de su peor enemigo. Y aún así, usted, hermanos, si le tocaría adoptar, ¿qué se hace hoy en las adopciones? Se va y parece una mercancía, ¿no? Elegimos al que nos parece más adecuado, más bonito. Dios hizo a la inversa. Dios fue a la casa de su peor enemigo, rompió todo y sacó a los hijos. Y los llevó. Eso es la doctrina de la elección. Y nos adoptó como hijos y nos está haciendo, dando todas las bendiciones, al igual que Cristo, para que vivamos con Él eternamente. No hay amor más grande, hermanos, que ese. Y ese es el amor en la elección de Dios. Entonces Pablo le dice a ellos, ustedes primeramente están acá haciendo lo que hacen, no por ustedes mismos, sino porque Dios los ha escogido y los ha traído de esta forma que vimos. ¿Sí? Ese es el primer punto que Pablo deja en claro. Ahora vamos al segundo punto, que es evidencias contundentes. Es decir, cómo Pablo estaba seguro de que ellos habían sido escogidos de Dios, o que habían sido escogidos por Dios. ¿Sí? Vimos cómo Dios escoge. Ahora, Pablo, ¿cómo está seguro Pablo de que ellos realmente son hijos de Dios? Primeramente, por la evidencia de una conversión genuina. Ellos habían sido transformados por Dios. Pablo dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. La predicación de Pablo y Silas entre ellos realmente había hecho una transformación en sus vidas. Ahora hay dos aspectos fundamentales acá para tener en cuenta. Pablo dice que el evangelio llega a ellos no solamente en palabras. Y vamos a desglosar esta parte. No solamente en palabras. Muchas veces escuchamos una frase muy bonita, pero que no es cierta, que dice, bueno, tal vez tu vida ejemplar sea el único evangelio que alguien vea. Entonces, trata de vivir una manera ejemplar para que el otro por lo menos vea en vos el evangelio. No, hermanos, el evangelio es una buena noticia. ¿Sí? El evangelio es una buena noticia. Y si vos recibís una buena noticia y te pones a saltar de contento, lo primero que va a venir tu vecino y te va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué estás celebrando? ¿Por qué estás feliz? Y vas a proceder a contar la buena noticia. El evangelio es una buena noticia que necesita ser hablada, ser contada, ser relatada. ¿Qué es el evangelio? Que nosotros merecíamos el infierno por haber pecado y vivido sin tener en cuenta a Dios. Pero Dios mandó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y nosotros viviéramos por medio de Él para siempre a su lado. Esa es la buena noticia que damos. Ahora, necesita ser hablada, pero Pablo dice, por eso Pablo dice, no solamente en palabras. Llegó el evangelio a ustedes, pero no solamente en palabras. Es decir, sí llegó en palabras, pero no solamente en palabras, sino también había algo detrás del contar la buena noticia. En poder, en el Espíritu Santo, dice Pablo. Este es el secreto detrás de la predicación del evangelio. Solamente hablarle a alguien del evangelio, contarle no lo va a salvar, no lo va a transformar. ¿Qué va a transformar? Que cuando vos le estés dando el mensaje del evangelio a los oídos, el Espíritu Santo, el poder, Él, el Espíritu Santo con su poder, lleve esas palabras desde el oído hacia el corazón, es decir, hacia el centro de la voluntad, y la persona empieza a cambiar su concepción de todo lo que entiende. Empieza a cambiar la forma en la que razona su vida. Eso es la transformación del ser, del corazón. Ese es el poder del evangelio. Ahora, hermanos, si nosotros queremos que Dios transforme a alguien, puede ser que sembremos esa semilla 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Hablaste. En algún momento, con acción inmediata o con acción retardada.
pero el Espíritu Santo hace germinar esa semilla y hace dar el crecimiento. Ahora, lo que tenemos que estar bien seguros es que si queremos sembrar, sembramos la palabra de Dios y queremos que de ahí nazca un evangélico, queremos que nazca un cristiano, cuando sembremos la semilla de Cristo, del Evangelio. Una semilla pura, sin diluir, no necesita fertilizante, esta semilla puede sola. ¿Se entiende? Porque el poder para hacer nacer ese evangelio, esa transformación, lo da el Espíritu Santo. Pablo dice que esta poderosa transformación del ser incluye y lleva a la persona del arrepentimiento por su mala vida sin tener en cuenta a Dios, hacia creer realmente Dios existe, Cristo es el Hijo de Dios y quiero que Él reine sobre mi vida de ahora en más. Pablo dice, y con plena convicción, el mayor de los milagros había sucedido en ellos. Sin duda alguna, estamos completamente convencidos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de amar el pecado y pasaron a odiarlo. Dejaron de sentirse cómodos con el pecado y empezaron a sentirse a disgusto con el pecado. De no importarle Dios a tenerlo en cuenta en todas las cosas antes de hacer todo lo que hacían. Hermanos, la relación que tenemos con el pecado es directamente proporcional a la relación que tenemos con Dios. Nosotros nos sentimos más cómodos con el pecado, estamos más lejos de Dios. Nos sentimos más incómodos con el pecado, estamos más cerca de Dios. Esto es una característica fundamental para saber si sos cristiano. ¿Cómo te sentís con el pecado? ¿Cómodo o incómodo? ¿Hay una plena convicción en vos para saber si realmente hubo una transformación? Porque déjame decirte algo, yo y cada uno de nosotros, de ustedes, pecamos. De palabra, de hecho y aún de pensamiento. Lea Romanos 3. Muchas veces nosotros, mire, la psicología puede ayudar al ser humano a dejar de hacer ciertas cosas, o el servicio penitenciario también, a que deje de hacer ciertas cosas o que deje de decir ciertas cosas, pero eso te va a producir una persona buena y moralmente correcta, un religioso. Pero la transformación del ser cambia la forma en la que pensamos. Por eso Jesús, cuando habla de los pecados, Jesús no dice, cuando Él habla de la muerte, por ejemplo, ¿sí? Él dice, ustedes, los judíos sabían que el que mataba tenía que morir, ¿no? Entonces ustedes escucharon que está dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que llame tonto a su hermano es digno de muerte. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando vos pensaste que cuando vos despreciaste a otro ser humano, cuando vos te surgió un pensamiento malo en contra del otro, para mí es lo mismo, porque si tuviera la herramienta estás afectando la imagen que yo puse en él, la imagen mía. Cristo lleva el pecado al pensamiento, no solamente a la acción o las palabras. Por eso es que pecamos todos los días, hermanos. Pero, ¿qué diferencia a un cristiano de uno que no lo es? La comodidad que siente con el pecado. Si vivís cómodo con tu pecado, déjame decirte que necesitas a Cristo. Pero si te incomoda el pecado, ponete contento, porque esa es la obra del Espíritu Santo, haciéndote sentir incómodo hasta que lo dejes. Esa es la obra que Él hace en el corazón de cada uno. Ahora, en segundo lugar, Pablo estaba seguro que ellos habían sido elegidos por Dios por las evidencias. Ellos no solamente habían sido regenerados, como vimos recién, sino que transformados. Estaban siendo santificados. Pablo dice, ¿de dónde procede? Para recapitular un poco. ¿De dónde procede todo lo que ustedes hacen para la gloria de Dios? De que Dios los ha escogido y por las evidencias que vemos. Evidencias de que ustedes han sido regenerados, porque el Evangelio no fue en palabras solamente. No es un mensaje vacío, no es un asentimiento intelectual. No, es una transformación íntegra. Pero también porque ustedes están siendo santificados.
y con esto vamos a ir cerrando. Pablo dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hermanos, un cristiano lo es precisamente porque imita a Cristo, no imita el último influencer de moda. No, imita a Cristo. Entonces Pablo dice, vinisteis vosotros a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo le está diciendo, yo Pablo imité a Cristo, que era la primera generación, yo soy la segunda generación y ustedes son la tercera generación de creyentes, que me están imitando a mí como yo imito a Cristo. Es como, yo puedo mirar la copia de otro que que dibujó la manzanita y la pera ahí, porque capaz yo no la puedo ver, pero si él hizo una copia fiel de eso, yo me puedo valer de eso para hacer también una copia fiel, por más que no haya visto el original. Para eso tenemos el testimonio de los primeros cristianos. La pregunta es, ¿a quién nos queremos parecer? ¿A los últimos influencers cristianos? ¿O nos queremos parecer a Cristo? Y a sus apóstoles, y a los modelos ejemplares de Cristo a través de la vida del pasado. Por eso nos llamamos reformados, hermanos. No porque idolatremos a los héroes de la Reforma, pero vemos en ellos el gran servicio que dieron a Dios y sus vidas realmente transformadas. Pablo dice que en segunda instancia recibieron el Evangelio en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, debemos ser conscientes de que la vida cristiana, ¿sí? Primer punto, vimos ser imitadores de lo bueno. Segundo punto de esta evidencia de santificación, que cuando recibimos el Evangelio, si lo recibimos en medio de gran tribulación, siempre fue con gozo. Hermanos, la vida cristiana siempre mezcla tribulación y gozo. Situaciones donde nosotros somos despreciados o incluso perseguidos y donde es puesta a prueba la sinceridad de nuestra conversión. Pero esto en nosotros no es una tristeza según el mundo que lleva a la muerte, sino que lleva al arrepentimiento y que lleva a la cercanía a Dios, lleva al gozo. Es decir, increíblemente, cuando el cristiano es perseguido, en él no hay desánimo, hay gozo. Y dice, me siento bienaventurado porque sé que Dios me ha escogido, me ha revelado algo y Él me va a sostener. Se siente parte de algo importante. Pero no es un truco psicológico, es algo que Cristo mismo produce en nosotros, hermanos. El sentirnos afortunados de llevar en nosotros, como decía Pablo, a todo lugar la cruz de Cristo. Y por eso es increíble para los demás, es locura decir cómo pueden estar siendo, como decían los romanos, comidos por leones en el circo y aún así felices. Lutero decía que si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habrían de esperar sus seguidores solamente una corona de rosas? Hermanos, si en esta vida nosotros debemos soportar una corona que sea difícil de llevar, debemos hacerlo con hidalguía, con valentía, sabiendo quiénes somos y para dónde vamos, teniendo el ejemplo de Cristo, que soportó todo en esta vida por el gozo puesto delante de sí. Tenga en cuenta siempre esa frase que dijimos hoy al principio. Esta vida, lo peor que puedas pasar en esta vida es el mayor infierno que te puede llegar a tocar. Después de eso está todo bueno para vos. Te espera la gloria. Ahora, para el que no cree, lo mejor que tenga en esta vida es su cielo. De ahí es todo para abajo, para un sufrimiento eterno. Y eso es un motivo de gozo para el cristiano. Pablo continúa y dice, habéis sido de ejemplo, vuestra fe en Dios se ha extendido. No solamente quedó ahí encapsulada, sino que se retransmitió la fe de ellos. De tal forma, dice Pablo, que desde Macedonia hasta Acaya, del norte al sur, de la Quiaca a Ushuaia, diríamos nosotros, se sabía en todo lugar de la conducta de los tesalonicenses. No que conocían y decían, mira este evangelio, mira vos que, pero allá le conocen por evangelio porque acá, no. En todo lado era la misma conducta de ellos. ¿Y qué hicieron? Reprodujeron ese ejemplo. Hermanos,
Nuestra fe, muchas veces queremos ir a conquistar naciones y esto y lo otro. ¿Sabe cuál es la nación que Dios nos dio? El mandato de Cristo no fue primero vayan hasta lo último de la tierra. ¿Qué dijo primero? Judea, Samaria. Primero la casa, la familia, después la iglesia, después tu siguiente entorno y después el mundo. Y muchas veces queremos, vamos a predicarle a todo el mundo y nos olvidamos de lo que tenemos en casa, hermanos. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Que cuando ellos el día de mañana crean en el Señor, si Dios los salva, y ellos digan, ¿cómo debe ser un cristiano? ¿Nos mirarán a nosotros como un ejemplo digno de imitar? ¿O dirán, ay, si es cristiano, no es como mi papá, no es como mi mamá? O realmente, tal vez hoy está, no sé, perdida tu hija, pero si viene al Señor y dice, bueno, ahora quiero servir al Señor, y el Señor rompe su corazón y lo transforma y realmente sirve al Señor, ¿va a tener en vos el verdadero ejemplo de Cristo para replicar? ¿Va a decir, yo no sé bien cómo, pero sé que mi papá y mamá amaban a Cristo y vivían de esta forma su cristianismo, así que así hay que vivir? Les voy a contar algo en medio de esto. Nosotros yo no vengo de no tuve ejemplos matrimoniales muy buenos en mi familia. Y cuando nos casamos con mi esposa, la pregunta fue, ¿a quién miramos? ¿Cómo hacemos? ¿A quién le copiamos? Y nos acordamos de mis abuelos. Y de cómo ellos no eran ni predicadores, ni pastores, ni nada. Ellos eran simples cristianos que amaban al Señor. Y vivían, y perdónenme esto, pero realmente nosotros vimos cómo ellos vivían al Señor en sus vidas y en su matrimonio. Y empezamos a mirar, a decir, ellos solucionaban así las cosas, ellos así actuaban, ellos hacían así, ellos hablaban de esta forma, ellos de esta forma arreglaban tal o cual cosa. Y nos sirvió de ejemplo. Hermanos, este libro está, la ley del Señor está al alcance de cada uno de ustedes para que lo viva. No necesita ser un erudito para llevar a cabo la vida cristiana integralmente y con integridad. Debemos dejar un legado para los demás. Debemos dejarle a ellos el ejemplo a seguir. Eso es una preocupación fundamental en la cabeza de alguien que ha sido realmente regenerado por el Señor. No me quiero extender más. Estaba con muchas ganas. Termina diciendo Pablo, os convertisteis de los ídolos a Dios. Los nuevos conversos mostraron efectos visibles inmediatos. Según Lucas en Hechos, dice que los religiosos judíos se volvieron muchos, varios de ellos, al Señor, desde su religiosidad. Y acá nos dice Pablo que de entre los griegos se volvieron muchos desde los ídolos hacia Dios, ya sea desde una vida religiosa vana y vacía hacia algo totalmente fuera sin tener en cuenta a Dios, se volvieron al Señor. Cambiaron de dirección completamente. La verdadera religión, hermanos, no es un cambio de creencia solamente, sino una que lleva a un cambio de vida. Un cambio de dirección rotundo. Es cuando Dios te transforma, vos ibas para acá con tu vida y ahora cambias de dirección completamente. ¿Pero hacia dónde? Pablo termina diciendo, para servir al Dios vivo y verdadero. Se volvieron de los ídolos a Dios para servirlos. Ahora, ¿cómo se expresa ese servicio a Dios? En esa época, servir a otro Dios aparte del emperador significaba ser cancelado económica, familiar y socialmente, y a veces hasta la muerte, o en la mayoría de los casos podríamos decir, por no dar culto a los dioses o al emperador y darlo a Dios. Pero ¿qué significa para nosotros, hermanos, esto? Para nuestra generación, volvernos de los ídolos a Dios para servirlo a Él, présteme atención, es esto. El mayor ídolo de nuestra generación somos nosotros mismos.
nuestra comodidad. Somos la generación que más conocimiento tiene de todas las cosas, más información. Tenemos todo al alcance de la mano, pero muy pocas cosas hacemos realmente con ello que valga la pena para Dios. Vivimos cómodos. No queremos tener hijos porque, bueno, me va a quitar, tengo que comprarle pañales y tanto, suma tener tantos hijos y esto y lo otro. Pero tenemos Netflix, Prime, Paramount y así. Y gastos superfluos y en comodidad propia un montón, pero darnos al otro no. Y no estoy acá simplemente diciendo, bueno, tengan un montón de hijos, ¿no? Aunque es mandato del Señor. Pero les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo, hermanos. Esta generación nunca se había logrado lo que se logró ahora, de que estemos tan seguros económicamente, a diferencia de generaciones anteriores. Pero ¿qué hacemos con ellos? Elevamos nuestra montañita de comodidad y nada de sacrificio a los demás. Somos individuos que vamos caminando por la calle encapsulados. Llegamos al punto de ni saludar con un buen día. A mí me llama la atención, yo no sé si porque vengo de un pueblo o qué, pero ni hola ni chau, cada uno en su cápsula. Vivimos así. Es más, muchas veces llegamos al razonamiento que yo suelo pecar de esta forma y decir, ay, no quiero ver a nadie, ¿no? Y llegamos al viernes de esa forma, ¿no? Y ahora voy a estar solo. ¿Y el servicio al prójimo? El amor al prójimo te de lunes a viernes. Para que usted vea que la palabra confronta y confronta a todos, hermanos. Es eso. Es servir al otro. Es dejar de vivir para nosotros mismos nuestras demandas de sueños personales, dejarlas en un muy segundo plano y nos centramos en adorar a Dios y servirlo sirviendo a sus propósitos y a nuestros hermanos. Fíjese lo que dijo Jesús de cuando Él iba a volver. Dijo, en aquel día entonces los justos le responderán al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando vos estás sirviendo al prójimo, estás sirviendo a Dios. ¿Por qué pensar que Jesús puso esto en el mandamiento más importante a todos los dos mandamientos? Los judíos lo tenían por separado. Ellos decían, ¿cuál es el mandamiento más importante? Servirás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Es el primero. Y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús a todos los dos. Por eso usted va a encontrar en su Biblia el gran mandamiento. Servir a Dios y servir al prójimo. Por eso Jesús cuando le dice, el segundo es semejante a este, es igual a este. No podés mostrar amor a Dios sin mostrar amor al prójimo. Van atados. No se puede una cosa sin la otra. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Se olvida de sí mismo y se dedica a servir. ¿A servir a quién? Primero a los suyos y después al resto. Recuerdo una frase de mi abuelo, justo me viene en esto, que hablábamos del ejemplo. Él me dijo unos días antes que me case, bueno, me dice, a vos, yo viví con ellos un tiempo, así que a vos te gusta gastar en camisitas, ¿no? Me dice, te gustan las camisas, entonces siempre estás invirtiendo en buenas camisas. Vos te vas a casar. Vos tenés que saber esto, Brian. Cuando vos te cases, no vas a pensar en tu camisa, vas a tener que pensar primero en la blusa de tu señora y después en tu camisa. Ah, dale, Gido, de 10. Y pará. Y cuando tengas hijos, vas a pensar en los pañales de tus hijos, o en las blusitas, o en todo lo que nuestros hijos necesiten, y después vas a pensar en tu esposa. ¿Y yo? Y vos ya no existís más. Oh. Hermanos, por eso Jesús dijo, si no gobiernan su propia... Por eso el Señor dijo, una de las cualidades para el pastorado, ¿cuál es? Si no
se da por los suyos, si usted ve que no se da por su propia familia, ¿cómo esperan que se dé por toda la iglesia? Pero no es un mandato simplemente a los pastores, es a cada uno de nosotros. Por eso Pablo en otro lugar exhorta y dice, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado muchas veces entre los gentiles porque los mismos cristianos no proveen para los suyos. Y si no proveen para los suyos, ¿cómo van a proveer todavía para ayudar al necesitado de afuera? Eso es una evidencia de una conversión genuina, vivir para entregarse. El pastor suele repetirnos una frase los lunes que es, prepárense para amar mucho más de lo que ustedes van a ser amados. Y eso quebró mi corazón. Pero debemos aplicarlo en cada segmento de nuestras vidas. Amar al otro más que a mí mismo. Ah, no, yo debo amarme primero a mí mismo para después amar al prójimo como a mí mismo. No, hermano. Date, entregate al otro como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Y esperar, termina diciendo Pablo, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, el cristiano no vive en una burbuja de seguridad vana otorgada por el dinero, por la salud o las personas de esta vida, sino en el regreso de Cristo. Esa es la hermosa esperanza del cristiano. Cristo volverá por nosotros. Cristo va a venir y toda rodilla se va a doblar delante de Él cuando venga, haya creído o no haya creído. Las de los que creyeron se doblarán de gozo, las que no creyeron se doblarán de arrepentimiento, pero ya no habrá oportunidad. Hermanos, dice Pablo que nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Vimos lo que es la resurrección hace poquito, lo importante que es para nosotros. Que Cristo haya resucitado es una prueba de que Él volverá, hermanos. Vimos todas las evidencias, ¿se acuerdan? De la resurrección de Cristo. Él fue el primero. Jesús dijo, yo los voy a dejar, pero me voy a ir a preparar lugar para ustedes. Y cuando vuelva, los asiré a mí mismo, para que donde yo estoy, también estén ustedes conmigo para siempre. La esperanza del cristiano no es cuando yo me compre el autito ese, o cuando yo pueda ir de viaje y filmarme ahí, hacerme fotito ahí en ese lugar que vi en Instagram, ahí voy a ser feliz. O cuando yo tenga, ¿no? O cuando yo esté con tal o cual persona, o cuando yo vuelva con tal o cual persona, o cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Nosotros no hemos sido puestos por Dios en esta vida para tener una esperanza vana, sino para trabajar y vivir en gloria con Él. Debemos entregarnos. Hermanos, muchas veces nosotros venimos a la iglesia esperando recibir. Y con esto termino. Disculpen, hermanos, por el horario. Nosotros venimos a la iglesia, venimos a congregarnos, venimos con la idea de, bueno, ¿qué me pueden dar los hermanos? ¿Qué me pueden dar? Que me prediquen lindo, que me canten lindo, que me animen, que esto, que lo otro. No, hermanos, las Escrituras dicen que nosotros debemos entregarnos los unos a los otros. Si Dios te dio un don, Jesús dijo, es mejor dar que recibir, ¿no? ¿Qué nos da el Espíritu Santo a nosotros? ¿Nos regala cajas grandes para amontonar dones de los demás? ¿O qué nos da a la iglesia? Dones. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio del otro. Eso es lo que somos mandados a hacer en esta tierra, en la fiel esperanza de la venida de Cristo. Así que como conclusión, hermanos, si Cristo, como dice Pablo, Dios Padre, dice Pablo, no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Si vos te arrepentiste, si creíste en Jesús,
Y si estas evidencias que vimos hoy permanecen en tu vida, podés calmar tu mente. Dios te ha escogido, te ha salvado y te preservará hasta el día en que Él venga. Calma tu ansiedad. Si estas verdades están en tu vida, Cristo es quien te sostiene, nada podrá separarte de Él. Pero si no están, si no tenés esta esperanza, si no te encontrás en estas, si ves que el dibujo de tu vida no se condice con el dibujo de la vida que vimos acá, de esta iglesia, de estos hermanos, tenés una esperanza. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Confesale tus pecados, cree en Él como el Hijo de Dios y quien vino a morir por tus pecados, con la idea de apartarte de ellos y de vivir para su gloria. Y Él será fiel en perdonar. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has dado, este maravilloso ejemplo, Señor, donde poder mirarnos. Señor, pero sabemos que este ejemplo que hemos visto en los hermanos de Tesalónica fue producido por tu bendita y amorosa elección, por tu bendito poder, por el Espíritu Santo convenciendo de pecado, por la predicación fiel del Evangelio. Señor, y que ellos pudieron mostrar todas estas evidencias que hoy a nosotros nos quedan para mirar, para poder observar cómo debemos ser, si es que somos o no somos, para que podamos analizar si estamos o no estamos en la fe. Señor, yo te agradezco por tanta claridad en tu palabra. Te agradezco porque lo has dejado todo tan explícito para nosotros, Señor. Pero te pido también, Señor, que nos des el ánimo, la valentía suficiente para poder vivir estas verdades, para poder vivirlas y dejar un legado a las generaciones siguientes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.